Buenas tardes, Rubén, August y a todas y todos los colegiados que en esta tarde se han dado cita en esta charla tan interesante sobre lo que es la combinación entre la inteligencia artificial y la prevención de riesgos laborales. Con nosotros tendremos en esta tarde a dos ponentes de lujo, en especial August Corrón, que es compañero nuestro, pues es ingeniero técnico de obras públicas, ¿no? Por la Universidad Politécnica de Cataluña e ingeniero de Camino, Canales y Puerto por la misma universidad. Y actualmente es el vicedecano de Alianzas, Comunidad y Cultura de la Facultad de Economía y Empresas de la Universidad Obert de Cataluña y director del Máster de Sostenibilidad y Gestión de la Responsabilidad Social de la August hoy viene a representar la universidad y lo que y lo que esta misma puede ofrecer a nuestros colegiados en el marco del convenio que recientemente hemos firmado a finales del 2024 con la Universidad Oberta de Cataluña y el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas. Te doy la palabra para que te dirija a todos los colegiados y colegiadas y ellos se enteren un poco más sobre las funciones y las ofertas universitarias. Perfecto, muchas gracias Maribel. En primer lugar, es un placer poder estar aquí compartiendo esta sesión con todos vosotros y con todas vosotras. Y muchas gracias Maribel, muchas gracias Carmen por la invitación. Y la verdad es que el agradecimiento y el placer es doble. Primero, como decías, como ingeniero técnico de obras públicas que soy y como vicedecano de la UOC, por lo que representa a nivel de alianzas y convenios que hemos firmado con el colegio y que por tanto pueden dar lugar a colaboraciones a toda vuestra comunidad. Haciendo un poco énfasis en mi trayectoria, yo me titulé, ¿no? Allá en los 95 como ingeniero técnico de obras públicas y ejercí durante 15 años en empresas consultoras dedicadas al ámbito de la ingeniería marítima y portuaria. Y luego, bueno, decidí hacer un cambio hacia el mundo académico y en particular hacia el ámbito de la sostenibilidad y la responsabilidad social. Por tanto, llevo 15 años en particular en la Universitat Oberta de Cataluña, donde precisamente he dedicado muchos años impartiendo asignaturas del máster de prevención de riesgos laborales que actualmente dirige Rubén. He impartido asignaturas sobre todo enfocadas a la seguridad en el trabajo, y también he llevado todo lo que es la coordinación y el seguimiento de los trabajos finales de máster. Por tanto, sin ser un experto en prevención de riesgos laborales, pues sí que he ejercido y a nivel académico, ¿no? En la formación de las personas que han cursado este máster. La UOC, para contextualizar un poco para quien no nos conozca, pues es una universidad en línea, fue fundada en 1994, por tanto ya hemos pasado los 30 años de inauguración de la universidad, si bien la Facultad de Economía y Empresa, que es la facultad donde estamos Rubén y yo mismo, el próximo curso 25-26 será cuando cumpla realmente los 30 años. Por tanto, ya serán 3 décadas y durante estas 3 décadas, pues bueno, hemos desarrollado, hemos tirado adelante mucha oferta oficial y oferta no reglada. En particular, actualmente tenemos 5 grados distintos: un grado de Administración y Dirección de Empresas, que es muy generalista; un grado de economía, un grado de turismo, un grado de relaciones laborales y un grado de marketing. Estos son los 5 grados que tenemos en la facultad. Y esto va acompañado o tiene continuidad a través de 11 másteres distintos. Uno de ellos es el de Sostenibilidad y Gestión de Responsabilidad Social, que yo mismo estoy dirigiendo actualmente. Y otro es el máster de Prevención de Riesgos Laborales, que es el que dirige Rubén. Insisto, es realmente el experto en prevención de riesgos laborales. Más allá de esta formación oficial, la universidad apuesta por la formación a lo largo de la vida y de acceso a toda persona independientemente de su procedencia. Y por tanto, también estamos ofreciendo oferta formativa basada en la formación permanente y en lo que son las microcredenciales. Las microcredenciales que lo que permiten es
pues con ofertas formativas de muy pequeño creditaje, pues demostrar y capacitarse en determinadas competencias que actualmente el mercado laboral y el ámbito profesional están demandando de nuestro estudiantado y del estudiantado de los futuros profesionales, digamos, que tienen que ocupar los cargos de las empresas. Parando un poco más el foco en el máster de prevención de riesgos, al final estamos hablando en esta sesión, Rubén hablará de la unión, ¿no? entre la prevención de riesgos laborales y la inteligencia artificial. Pues bueno, poniendo un poco el foco en el máster de prevención de riesgos laborales que ha dado pie pues, a este convenio, ¿no? con el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas. Decir que es un máster eminentemente profesionalizador, si bien tiene también su línea de trabajo más de investigación pensada para esas personas que quieren tener una continuidad en el ámbito académico con un futuro doctorado, por ejemplo, pero aún así es sobre todo un máster profesionalizador que es un requisito indispensable para poder ejercer a nivel profesional y por tanto cualquier persona que quiera dedicarse a este ámbito pues tendrá que cursar un máster de este tipo. Es un máster que está en constante evolución, igual que toda la oferta formativa de nuestra facultad, básicamente porque el entorno en el que estamos es un entorno cambiante, un entorno dinámico y un entorno en el que ha habido recientemente un real decreto que ha hecho evolucionar los resultados de aprendizaje, convirtiéndolos en competencias, en conocimientos y en habilidades que próximamente verán la luz en forma de un máster actualizado, un máster modificado que se adaptará más a lo que el mercado laboral y la práctica profesional requiere. Por tanto, desde aquí, pues abrir las puertas, ¿no? a cualquiera de los integrantes del colegio, pues que más allá del máster de prevención y más allá de cualquier otro máster y grado de la UOC, pues puede acercarse para consultar o para que le informemos de cualquier tipo de formación que pueda ser adecuada. Y haciendo un poquito más énfasis a nivel del webinar, el webinar es evidentemente tiene una temática interesantísima, actual, pero no por eso también futura, es decir, pone en valor, ¿no? la innovación de la inteligencia artificial, pero una innovación que nos va a durar mucho y mucho en el futuro y por tanto de nosotros va a depender la capacidad de adaptarnos. Es decir, aquí es adaptarse o morir más que nunca. Y en el ámbito de la prevención, pues lo mismo, tendremos que adaptarnos, adaptar la manera de hacer y la manera de proceder a pues, esta nueva manera que hay en el ámbito profesional de vincularlo todo a través de esta inteligencia artificial. Una inteligencia que está vinculada, y Rubén hablará a largo y tendido de esto, está vinculada con los riesgos emergentes, nuevos riesgos emergentes que hay en la industria, en el sistema productivo y que por tanto la inteligencia artificial va a mejorar, pero para ello necesitaremos formarnos y ser capaces de adaptarnos. Y finalmente ya, la prevención de riesgos laborales es un ámbito en el cual hay una acumulación de datos históricos que es fundamental para una innovación como la inteligencia artificial en la medida en que nos permite evaluar riesgos de forma personalizada y hacer propuestas específicas. Esto se va a tratar en la sesión. La inteligencia artificial, de algún modo, nos permite hacer análisis en línea, constantes, inmediatos, lo cual nos permite monitorizar y crear alertas y, por tanto, reaccionar casi en tiempo cero, en tiempo constante. Y la combinación de la prevención y la inteligencia artificial, como decía antes, ¿no? Lo que nos obliga es a adaptarnos a simular, a intentar hacer formación avanzada, capacitarnos para que nadie nos pueda pasar por adelante. La inteligencia artificial no nos dejará sin trabajo, pero quizá la gente que esté más formada que nosotros es así, que nos pueden dejar sin trabajo. Por tanto, tenemos que formarnos en este sentido. Y, cómo no, la inteligencia artificial abre, ¿no? Unos dilemas éticos y unos desafíos pues, que hay que poner sobre la mesa
hay unos retos psicosociales, hay unos retos de privacidad, hay unos retos éticos, morales, bueno, pues que hay que también, igual que capacitarnos en toda esta innovación que representa la IA, también tener presente las consecuencias, ¿no?, que pueden tener y por tanto no poner por delante las ventajas que puede representar la inteligencia artificial, ponerlo por delante nunca de los desafíos éticos y morales que puede representar. Y hecha esta presentación más a nivel contextual, reiterar mi agradecimiento a poder participar como oyente en este webinar, del cual seguro que voy a aprender mucho de la mano de Rubén. Os dejo ya con Rubén como experto de prevención de riesgos laborales y como magnífico director del máster de PRL de la UOC a que haga esta presentación y seguro que va a generar mucho debate a la finalización del mismo, lo cual va a enriquecer todavía más esta sesión. Pues Muchis- Maribel, Carmen, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, August. Nosotros queremos dar las gracias a la universidad en la representación de tuya y de Rubén, en nombre de toda la Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, primero por la apertura de la negociación de un nuevo convenio y segundo porque siempre, Rubén, siempre como un compañero de la casa, siempre se comporta de manera colaborativa y aporta nuevas tecnologías a nuestro quehacer cotidiano. Hay que decir que Rubén Rodríguez es, además de compañero, como lo he dicho, un viejo conocido de la casa. Siempre ha participado en varias intervenciones de conferencia. Hace aproximadamente un año hicimos, con motivo del Día Internacional de la Prevención de Riesgos Laborales, hicimos una conferencia sobre la inspección de drones y técnicas de estructuras combinada con la prevención de riesgos laborales. Y hoy está aquí para también contribuir desde sus conocimientos y buen hacer. Podemos decir que Rubén desde diciembre del 2023 es el director, ¿vale?, de del máster universitario en prevención de riesgos laborales de la universidad. Con lo cual no me voy a dilatar más, Rubén, y te voy a dar paso porque realmente estamos ansiosos de escuchar lo que tú nos cuentas y August de una manera u otra también me hizo spoiler con tu presentación. Así que te dejo el micrófono y pasarlo bien y disfrutemos todo al máximo. Muy bien, pues muchas gracias a todos, gracias a August por acompañarme en un día tan especial, gracias Maribel, gracias al colegio por esta oportunidad. ¿Se ve bien la presentación? Sí, perfectamente. Sí, Perfecto, muy bien, perfecto. muchas gracias. Sí, perfecto. Bueno, lo que tiene la sesión de hoy es que probablemente sea la sesión más fugaz de cuantas hayamos celebrado en el colegio. No tanto por el hecho de que vaya a pasar muy rápido, sino porque probablemente dentro de semanas o incluso de días, parte de lo que yo voy a contar hoy quede obsoleto, porque la inteligencia artificial no descubrió nada, ha venido para quedarse, ha llegado a nuestras vidas de una manera brutal. Hoy nadie, por lo menos en el ámbito profesional, es ajeno a su presencia, a su existencia, a su carácter revolucionario y obviamente el ámbito de la prevención de riesgos laborales pues no es ajeno a ello. Bien, a lo largo de estos minutos, este es el índice de lo que yo voy a compartir con todos los asistentes. Haremos una pequeña introducción para hablar luego de las aplicaciones que tiene la inteligencia artificial en materia en el ámbito de la seguridad y salud. Analizaremos, como ya introdujo anteriormente August, el vicedecano, pues ventajas, desventajas y haremos una alusión a los nuevos riesgos emergentes porque si algo ha tenido y tiene la inteligencia artificial ha sido la capacidad de no dejar indiferente a nadie. Es decir, a día de hoy tiene admiradores y detractores, no sé si por igual, pero lo cierto y verdad es que no ha sido capaz, insisto, de dejar indiferente a nadie. Dicho esto, pequeño guiño a un término que sobre todo empezó a hacerse célebre durante el confinamiento pandémico. Internet, telefonía móvil, aplicaciones, correo electrónico, mensajería instantánea, redes sociales, tablets, smartphone.
Todos estos conceptos están ya estandarizados y asimilados en nuestra sociedad actual. Las tecnologías de la información, las tecnologías de la comunicación, las famosas TIC, forman parte ya tanto de nuestra vida profesional como de nuestra vida privada. Cuando nosotros ya hablamos de nuevas tecnologías, claro, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las nuevas tecnologías no necesariamente son sinónimo de informática, porque realmente la propia expresión lo dice, nueva tecnología hace referencia a avances tecnológicos, a programas, a aplicaciones cuya base fundamental es la comunicación. De hecho, en las últimas décadas han tenido lugar avances tecnológicos importantes en los lugares de trabajo que han ido transformando el modo en el que se realizan nuestras tareas, realizamos nuestras tareas, muchas personas realizan sus tareas. Y los efectos de estos cambios en el ámbito preventivo, a nivel de seguridad y salud en el trabajo, pues también han sido notorios. ¿Por qué? Pues porque en algunos casos se han reducido o eliminado riesgos más tradicionales, por ejemplo, a través de la automatización industrial, pero han aparecido, han surgido nuevas tecnologías que han creado nuevos riesgos o, como decía August antes, riesgos emergentes. Los cambios generados por las nuevas tecnologías obviamente requieren de asesoramiento y requieren de prevención para evitar daños, para evitar efectos negativos no deseados en los trabajadores y consecuentemente en las empresas. El tecnoestrés, el tecnoestrés, con su origen y sus consecuencias, es el ejemplo más palmario de el negativo resultado sobre la salud que tienen estas nuevas tecnologías. Y es que no puedo evitar referirme a ello, habida cuenta de que es en el marco en el cual ha aparecido el tecnoestrés desde un punto de vista psicosocial como un síndrome o como una enfermedad derivada del trabajo cuando ha surgido o surgió la inteligencia artificial como herramienta aplicativa multidisciplinar que, como muchos de los que me están escuchando saben ya y como vamos a ver hoy, tiene muchos frentes, tiene un gran porvenir, pero al mismo tiempo también tiene un futuro un tanto, si se me permite la expresión, incierto. ¿Por qué? Incierto por, ante todo y sobre todo, ya dije antes que tenía admiradores y detractores prácticamente por igual, pues claro, genera muchas dudas y muchos recelos. Y esas dudas y esos recelos son las que hacen que su futuro sea incierto. Bien, mucho y muy variado es lo que los que me están escuchando hoy habrán escuchado y escucharán a diario respecto a la inteligencia artificial. En cualquiera de los casos, yo quiero insistir en una idea. La inteligencia artificial ha llegado a nuestros días para quedarse. Y se trata además de uno de los avances revolucionarios, perdón, de uno de los avances tecnológicos más revolucionarios de los últimos tiempos y, como en otros muchos campos, como en otros muchos sectores, resulta interesante, sumamente interesante, preguntarse si puede ser muy útil para prevenir riesgos en el lugar de trabajo. La pregunta, por tanto, es obvia. ¿Puede ser útil la inteligencia artificial en el ámbito preventivo? Cuando Universidad Oberta de Cataluña y Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas valorábamos la celebración de esta ponencia, pues nos surgía en el fondo esa duda. Y a mí se me ocurrió una idea que era, pues, qué mejor que, ya que estamos en la era, en el mundo, en la época de la inteligencia artificial, pues que hacerle la pregunta a ChatGPT. Y entonces, he aquí nuestro punto de partida. Se me ocurrió, mientras se preparaba esta conferencia, preguntarle a ChatGPT qué opinaba, si ChatGPT cree que puede ser útil la inteligencia artificial para la prevención de riesgos laborales. Es una actividad que invito a hacer a cualquiera de los que me está escuchando, me va a ver luego en diferido, pero yo la hice por adelantado. Y la respuesta que ChatGPT me dio fue afirmación categórica. Claro que sí. Ya sabemos que además los que hayan utilizado ChatGPT a veces es muy sentimental, muy impetuoso. Bueno, pues claro que sí. La inteligencia artificial puede ser de gran ayuda en la prevención de riesgos laborales al analizar grandes cantidades de datos para identificar posibles peligros, mejorar la seguridad en los lugares de trabajo y prevenir accidentes. Además, puede ayudar a crear programas de capacitación personalizados para los empleados
y a monitorear su cumplimiento de las normas de seguridad. Y además, siempre ChatGPT suele dar alguna conclusión, y en este caso fue una conclusión entre signos de admiración. La inteligencia artificial definitivamente puede ser una herramienta muy útil en este ámbito. Alguien que me escuche puede decir, bueno, pero el propio ChatGPT a veces te advierte de que puede cometer errores. Bueno, vamos a ver que no anda muy desencaminado. La capacidad de control que permite el uso de la inteligencia artificial a través de la obtención de datos y especialmente su tratamiento algorítmico facilitan determinar el alcance de la obligación empresarial como empresario garante de la protección eficaz de la seguridad y salud de los trabajadores, que es porque así lo dice el artículo 14 de la actual ley de prevención, y también, y también la conducta del trabajador como atenuante de la responsabilidad del empresario. ¿Por dónde va esto? Bueno, esto va porque la posibilidad de identificar situaciones potenciales de riesgo o, entre otras, conductas indebidas de los trabajadores por la automatización de tareas o por la habituación del riesgo hace que se puedan dar las órdenes y las instrucciones necesarias para evitar las situaciones de riesgo. No podemos obviar que el incumplimiento de una instrucción constituye una infracción de las obligaciones básicas del trabajador, así lo establece de hecho la actual ley de prevención, y además, no solo eso, sino que además puede hacer que el trabajador incurra en una conducta temeraria. El tratamiento de los datos con una finalidad preventiva que posibilita la inteligencia artificial implica un mayor control de los riesgos, lo que obviamente conlleva una mayor protección y sobre todo una disminución, una reducción de las situaciones peligrosas, lo que implica por parte del trabajador un mayor grado de intencionalidad en conductas de riesgo y por otro lado, por supuesto, una disminución del deber objetivo de cuidado del empresario. El empleo de nuevas tecnologías por parte de los empresarios hace que la gestión de todos los procesos sean más eficientes y que la gestión en sí misma sea más competitiva. Porque al final, las tecnologías inteligentes son consideradas como herramientas inagotables de datos que con un análisis adecuado se pueden traducir en soluciones. Una aplicación práctica la podemos encontrar en algo tan básico como el instrumento, la piedra angular de la gestión preventiva, que es la evaluación de riesgos. ¿Por qué digo que ahí podemos encontrar una aplicación práctica? Porque la inteligencia artificial ya ha demostrado que posibilita adoptar las medidas preventivas en base a unos datos infinitos y como a su vez la inteligencia artificial además tiene capacidad de aprendizaje y mejora continua, se alimenta su propia base de datos, lo cual nos va llevando a una mejora de la cultura preventiva dentro de la empresa. Evidentemente, visto así, qué duda cabe que es cierto el planteamiento de que estas tecnologías se pueden convertir en herramientas imprescindibles para la identificación de riesgos y su análisis posterior. ¿Por qué? Pues porque con ellas podemos encontrar soluciones a conductas de trabajadores a partir de los análisis de los datos que les vamos proporcionando con el fin de adoptar, de implantar aquellas medidas preventivas que se haya demostrado que son más eficaces, se haya demostrado que son más eficientes. Bien, es verdad que, como estoy en el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, yo me he propuesto hablar de la implementación de la inteligencia artificial o de la posible implementación de la inteligencia artificial en el sector de la construcción. Y es verdad que aún nos queda, quizá no mucho, pero aún nos queda pues, algo de tiempo para una implementación de la inteligencia artificial en las obras o en centros de trabajo que tengan tal consideración, porque pese al avanzadísimo al rapidísimo avance de la tecnología, pues es verdad que no contamos con suficientes aplicaciones prácticas que nos permitan esa mejora continua de la acción preventiva nutrida a base de la inteligencia artificial.
Lo que sí que tenemos que tener claro es que la inteligencia artificial no es una tecnología cualquiera. Nos hemos dirigido a ella y hemos conversado con ella, como acabamos de ver, a través de una herramienta. Y lo que vamos a hacer en las diapositivas posteriores, en los minutos posteriores, es seguir sus reflexiones de cara a analizar las ventajas y los ejemplos de utilización de la inteligencia artificial en el ámbito preventivo. Algunos ejemplos de cómo la inteligencia artificial ya ha demostrado que puede ayudar en la gestión de la prevención de riesgos laborales son, por ejemplo, el análisis de datos, el Big Data. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial puede ayudar a las empresas a analizar grandes cantidades de datos en materia de seguridad y salud laboral, en materia de higiene industrial, en materia de ergonomía, en materia de psicosociología aplicada, para identificar patrones, para identificar tendencias de riesgo. Por eso he puesto ahí trends, tendencias. ¿Por qué? Porque la IA, por ejemplo, en materia de seguridad en el trabajo, la inteligencia artificial puede analizar los datos de accidentes laborales que se hayan producido, que se hayan registrado, para detectar los tipos de lesiones más comunes, para detectar, diagnosticar las causas subyacentes y para diagnosticar las zonas, las áreas de trabajo con mayor incidencia. Una segunda ventaja es la alerta en tiempo real. La inteligencia artificial ya ha demostrado que puede generar alertas en tiempo real cuando se están produciendo, cuando ella misma detecta situaciones de riesgo, como puede ser algo tan sencillo como la falta del cumplimiento de alguna norma de seguridad, como puede ser en el ámbito de seguridad o higiene industrial la exposición a sustancias tóxicas, o como puede ser la sobrecarga de equipos. La inteligencia artificial ha demostrado que puede operar con confianza y reducir los riesgos de seguridad y salud aplicando soluciones en el entorno de trabajo en el que se implante. Así, pues, por ejemplo, se han hecho ya experiencias piloto en materia de control de acceso sin contacto con reconocimiento facial. Una de las pocas cosas positivas que trajo la pandemia del coronavirus fue que este sistema de reconocimiento sin contacto, pues se disparó sobremanera porque vivimos una serie de meses con picos, valles de las tasas de contagio, en los cuales recelábamos del contacto porque era la principal vía de transmisión del mortal virus. Bueno, pues el control de acceso sin contacto con reconocimiento facial, posible en gran medida gracias a la inteligencia artificial, ha demostrado ser eficaz. Otro ejemplo sería la supervisión del cumplimiento de la utilización de equipos de protección individual, como el casco, las mascarillas, el calzado de seguridad, la ropa de alta visibilidad, y eso se hace a través de visión artificial. Otro ejemplo, lo he dicho ya, es la recepción por parte de los recursos preventivos, de los responsables, de notificaciones en tiempo real y alertas preventivas sobre incidentes situacionales en materia de seguridad o en materia de salud. Y luego también me estoy acordando de otro caso vinculado con el control de acceso sin reconocimiento, sin contacto para reconocimiento facial, que es la medición, también lo recordaremos en algunos establecimientos durante la época pandémica, la medición de la temperatura a través de imágenes termográficas, imágenes térmicas, ¿vale? Al final, la idea que nos tiene que quedar a todos es que la inteligencia artificial permite que operaciones preventivas se desarrollen con una detección inteligente y en tiempo real, diagnosticando así situaciones peligrosas, pero sobre todo evitando que estas situaciones tengan consecuencias, porque no podemos obviar que conceptualmente un riesgo no deja de ser una probabilidad de sufrir un daño y que el daño que es la consecuencia de ese riesgo se evita eliminando o reduciendo los riesgos uno a uno. La inteligencia artificial puede ayudar al respecto de manera rentable con las herramientas que posibilita. Ejemplo de estas alertas o avisos en tiempo real. Bueno, pues aquí tenemos un caso real de aplicación en una obra de construcción. Medición de la distancia de seguridad entre tres operarios, uno de los cuales realizaba operaciones de corte con una herramienta altamente peligrosa como son las herramientas de corte circular. Con la consiguiente, perceptible en la imagen, emisión de chispas, que no creo que haga falta ser un experto en materia preventiva para conocer, para saber que son muy peligrosas. Y mientras esta emisión de chispas se está produciendo, otros dos operarios, no pendientes del operario que realiza el corte, desarrollan otro tipo de operaciones.
Se mide la distancia porque también hemos vivido una época, ya no era algo exclusivo del sector construcción o del sector metal, vivimos una época en la que el concepto distancia de seguridad fue muy importante, como muchos recordarán. Bien, otro ejemplo. Vemos aquí un grupo de trabajadores en una obra de construcción, uno de los cuales salta la alerta, creo que se ve en color rojo, porque no lleva la protección adecuada. No lleva casco, ¿vale? Bien, quiero llamar la atención sobre otro caso. Nótese el valor porcentual dado al casco, helmet. Este valor porcentual es el resultado de un algoritmo que vendría a combinar la adecuación y la eficacia, ¿vale? Lógicamente, en este caso el porcentaje es menor, obsérvese, 62% frente al resto que están todos por encima del 80%. ¿Por qué es menor? Pues porque un casco dispuesto sobre un sombrero de paja es mucho menos eficaz y no es fácil que esté bien colocado. Alguna o alguno, es verdad que al ver esta imagen podría preguntarse, ¿y por qué, a pesar de que ese dato, de que ese valor porcentual es considerablemente más bajo que en el resto, sigue mostrándose en color verde y no en ámbar o incluso en alerta roja? La respuesta la puedo dar. Se puede configurar el valor de los porcentajes para que se modifique en función del carácter semafórico. Es decir, se puede configurar el valor de los porcentajes para que se decida a partir de qué valor pasa de verde a ámbar o viceversa. En este caso, el porcentaje estaba establecido en un 55%. Por debajo del 55%, el recuadro pasaría a estar en color naranja. Obviamente, el debate estaría abierto sobre si establecer un 55% es más o menos conservador, más o menos irresponsable, pero eso ya es algo que compete al intelecto humano y aquí hoy estamos para hablar de inteligencia artificial. Bien, muy ligado con lo anterior estaría el análisis de vídeo. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial puede analizar las imágenes de vídeo en tiempo real para detectar situaciones peligrosas como, vuelvo sobre un ejemplo que ya he expuesto antes, la falta de empleo de equipos de protección individual o, muy común, la presencia de obstáculos en los pasillos o vías de evacuación o la realización de actividades inseguras por parte de quien no está autorizado o en zonas donde no es conveniente la realización de tales actividades. Nuevamente, pues aquí lo que les he traído es una secuencia de un vídeo en el que salta la alarma porque un operario fue algo intencionado. Se puso a prueba la aplicación tecnológica, ¿vale? Y se pretendió a propósito verificar que saltaba la alarma porque el operario de la derecha, que no lleva ropa de alta visibilidad ni tampoco casco de seguridad, ¿vale? Pues la aplicación funcionaba. Era lo que esta simulación pretendía poner de manifiesto. Otra aplicación más, otra ventaja, sería la asistencia en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial puede ayudar a los responsables, a los mandos intermedios, a los gerentes, a los recursos preventivos, a tomar decisiones que afectan directamente a la seguridad y salud de los trabajadores de los que son responsables, pero con un mayor conocimiento de causa. Digamos que la inteligencia artificial lo que permite es ayudar a tomar decisiones informadas, ¿vale? Por ejemplo, lo he comentado ya antes, la inteligencia artificial ha demostrado que es eficaz a la hora de ayudar a identificar las áreas de trabajo con mayor riesgo y sugerir medidas para reducir, eliminar si es posible o si no es posible, reducir esos riesgos. Y por último, muy importante, el entrenamiento, ¿vale? El entrenamiento en materia preventiva o en cuestiones directa o indirectamente relacionadas con el ámbito preventivo. Porque la inteligencia artificial se ha mostrado eficaz a la hora de emplearse para entrenar a los trabajadores en cuestiones relacionadas sobre todo con la seguridad. Por ejemplo, el caso que tenemos ahora mismo en pantalla se corresponde con la interactuación de un operario en el marco de un programa de entrenamiento mediante realidad virtual que simulaba situaciones de riesgo en el trabajo, particularmente situaciones de interés, ¿vale?
Las 5 ventajas expuestas hasta ahora nos permiten concluir que la inteligencia artificial puede ayudar a las empresas a prevenir los riesgos laborales mediante identificación de patrones, mediante identificación de tendencias de riesgo, mediante detección de situaciones peligrosas en tiempo real, mediante generación de alertas, mediante asistencia en toma de decisiones. Podemos concluir que la inteligencia artificial puede ser, por no decir que ya es muy útil para prevenir riesgos en el lugar de trabajo, porque, sobre todo en esta última ventaja, lo vemos, puede mejorar la capacidad de empresas y de trabajadores para abordar, gestionar situaciones de riesgo para, por tanto, proteger a los trabajadores y, por ende, a las empresas. Evidentemente, a la cara le corresponde la cruz y llega el momento de analizar las desventajas. ¿Todos son ventajas? Bueno, creía que lo más justo es que si preguntamos a ChatGPT por las ventajas que pudiera tener el uso de la inteligencia artificial en el ámbito preventivo, era justo preguntarle también a ChatGPT, pues, por qué, si podía, si había posibilidad de que fuera perjudicial la inteligencia artificial en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. ¿Y qué es lo que nos dijo ChatGPT? Bueno, pues ChatGPT, curiosamente, esta vez no fue tan categórico, no fue tan sentimental, no fue tan pasional, pero sí que nos dijo que, aunque la inteligencia artificial puede ser una herramienta muy útil en la prevención de riesgos laborales, es importante tener en cuenta que su implementación también puede plantear ciertos desafíos. Por ejemplo, la dependencia excesiva de la inteligencia artificial puede llevar a la falta de atención a otros aspectos importantes de la seguridad en el trabajo o a la exclusión de la intuición y la experiencia humanas en la toma de decisiones, lo que vulgarmente se conoce como nos volvemos un poco lelos. Además, la recopilación y el análisis de datos por parte de la inteligencia artificial pueden plantear preocupaciones sobre, muy importante, la privacidad y la ética. Por lo tanto, es fundamental utilizar la inteligencia artificial de manera responsable y complementaria a otras medidas de prevención de riesgos laborales. Que no lo digo yo, lo dice, acostúmbrense ustedes a esta expresión, ¿vale? No lo digo yo, lo dice ChatGPT. Como bien nos apunta ChatGPT, la implementación de la inteligencia artificial también supone riesgos en el ámbito de la prevención de riesgos. En especial, como ya introdujo el vicedecano en la presentación de la UOC, en especial en el ámbito psicosocial. Y estos riesgos, obviamente, deben valorarse. Hace unos meses, una investigación llevada a cabo por Adrián Todolí, profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia, analizaba los riesgos específicos para la salud de los trabajadores y de las trabajadoras causados por los algoritmos en el ámbito laboral. Y entre ellos, se centraba especialmente en dos cuestiones, que era la monitorización y el sentirse observado, ¿vale? Lo que llamaba el profesor Todolí la intensificación del trabajo causada por las tomas de decisión llevadas a cabo por un software con sus efectos en forma de, por ejemplo, discriminación, a pesar de la aparente neutralidad algorítmica, por no hablar, porque ChatGPT, lo he dicho antes, ya advierte cuando se le pregunta, y no es la única aplicación de inteligencia artificial que advierte, que puede cometer posibles errores de funcionamiento. ¿Vale? Bien, dentro de los riesgos o desventajas inherentes a la inteligencia, al uso de inteligencia artificial y su relación con la prevención de riesgos laborales, están, como ya nos ha anunciado superficialmente ChatGPT, la falta o la reducción de autonomía por parte de los trabajadores, la excesiva dependencia de una nueva herramienta tecnológica que simplifica muchísimas operaciones o puede hacer por nosotros, aunque no de la misma manera, operaciones que actualmente nos resultan engorrosas.
La pérdida de habilidades debido a la, a la automatización de los procesos, muy importante, muy importante. ¿Quién de los aquí presentes no conoce alguna persona que haya tenido problemas de adaptación con una nueva herramienta tecnológica instalada en su centro de trabajo? Si hubo personas que tuvieron problemas de adaptación cuando se les cambió un dispositivo, ¿por qué no va a haber personas que puedan tener problemas de adaptación o problemas de comprensión con el funcionamiento de una herramienta de inteligencia artificial? Están también los problemas de comunicación. ¿Por qué problemas de comunicación? Porque uno de los efectos lesivos que sí que parece que tiene la inteligencia artificial es que se disminuye. También seamos conscientes del momento que estamos viviendo y de la modificación de muchos modelos productivos y del funcionamiento de muchas empresas desde el año 2020 hasta hoy. ¿Vale? La interactuación entre las personas es innegable que hoy es menor que hace 6 años. Y en medio de esa situación es donde ha emergido la inteligencia artificial. Los problemas de comunicación están, por tanto, estrechamente vinculados con la presencia, con la aparición, con el empleo de la inteligencia artificial. Y luego, por último, también está el mayor control sobre los empleados. Ese control, mayor control, esa sensación que decía el profesor Todolí de sentirse monitorizado, puede repercutir negativamente porque acaba generando desconfianza, porque acaba generando desmotivación, porque acaba generando reducción de la creatividad, porque acaba generando mayores niveles de estrés, ¿vale? La recopilación de datos del personal empleado para el uso que puede llegar a darle la inteligencia artificial, ya ha habido varios casos en los que se ha demostrado que generan desconfianza entre los trabajadores. ¿Cuál es la lectura? Voy a ir acabando ya con esta diapositiva. ¿Cuál es la lectura que me gustaría que nos lleváramos, especialmente las personas que tenemos cierto conocimiento en materia de prevención de riesgos laborales respecto a las desventajas de la inteligencia artificial en el ámbito y en la práctica preventivos? Pues el gran desafío al que nos enfrentamos es básicamente el de ayudar a las empresas a potenciar y a aprovechar las grandes ventajas que indudablemente tiene la inteligencia artificial, pero al mismo tiempo, en paralelo, minimizar las desventajas y el impacto negativo que puede suponer en algunos aspectos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, como son los 6 epígrafes que hoy he traído aquí para esta tarde, los 6 epígrafes que ahora mismo están en la pantalla. Bien. En el año 2021, cuando aún estábamos sorteando la pandemia, la Organización Mundial de la Salud publicó el primer informe mundial sobre inteligencia artificial aplicada a la salud, en el cual se incluían 6 principios rectores relativos a su concepción, a la concepción de la inteligencia artificial y al empleo, a la utilización de la inteligencia artificial. Básicamente, la Organización Mundial de la Salud lo que vino a decir es que la inteligencia artificial puede utilizarse, lo que ya se está haciendo o se estaba ya haciendo en el año 2021, especialmente en algunos países más industrializados, más desarrollados, para mejorar la velocidad y la precisión del diagnóstico y de la detección de enfermedades, en el ámbito preventivo de enfermedades profesionales, para facilitar una atención clínica adecuada ante los indicios, los síntomas de esas enfermedades y reforzar la investigación en el ámbito de la vigilancia de la salud para un diagnóstico precoz de enfermedades que pudieran encontrarse en estado de latencia. ¿Vale? Ya sabemos que una de las grandes diferencias que hay, esta es la gran diferencia entre seguridad en el trabajo e higiene industrial, una de las grandes diferencias que hay entre el accidente y la enfermedad es que el accidente tiene
efectos inmediatos, la enfermedad suele tener efectos diferidos y que cuando está en estado latente no da la cara, no exterioriza, ¿vale? No exterioriza las lesiones. Sin embargo, su detección en esa fase, en ese periodo latente, puede ser clave de cara a ejecutar un diagnóstico adecuado y evitar, sobre todo, intentar evitar la exteriorización de las lesiones que esa enfermedad puede tener. Bien, los 6 principios para garantizar que la inteligencia artificial se utilizara según la Organización Mundial de la Salud en aras del interés público en todos los países y en todas las empresas, todos los países y en todas las empresas que recurrieran al empleo de la inteligencia artificial en cualquier procedimiento de gestión, son los 6 que tenemos ahora mismo en la pantalla. Primero de ellos, preservar la autonomía de la persona, preservar la autonomía del ser humano. Ello significa que los seres humanos, los trabajadores, si hablamos de salud laboral, deben seguir siendo los dueños de sus propias decisiones médicas y los mejores conocedores de su verdadero estado de salud. Es decir, se debe seguir preservando la privacidad, se debe seguir preservando la confidencialidad, tal y como establece, por ejemplo, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en el apartado dirigido al derecho a la vigilancia de la salud. En segundo lugar, está la promoción del bienestar y la seguridad de las personas. ¿Qué quería decirnos aquí la Organización Mundial de la Salud? La Organización Mundial de la Salud aquí lo que nos quería decir es que los diseñadores de herramientas tecnológicas que empleen la inteligencia artificial deben siempre de cumplir los requisitos normativos en materia de seguridad y salud, ¿vale? Incluyendo ahí la precisión y la eficacia para las indicaciones o los usos adecuadamente definidos. Siempre hay que instaurar medidas de control, de calidad en la práctica y en la mejora de cualquier parámetro que afecte a la seguridad y a la salud de los trabajadores en el cual se recurra al empleo, se introduzca la utilización de inteligencia artificial. Eso hilvana con lo siguiente, que es garantizar la transparencia, la claridad y la inteligibilidad. La transparencia exige que se publique o documente información suficiente antes de la concepción o del despliegue de una tecnología de inteligencia artificial. Cuando en algo relacionado con mi puesto o en algo relacionado con la actividad que yo voy a desarrollar se va a instaurar una herramienta de inteligencia artificial, yo debo saberlo, ¿vale? Y la información que obtenga la herramienta de inteligencia artificial y que vaya a emplear la herramienta de inteligencia artificial debe ser fácilmente accesible y facilitar consultas y debates provechosos en el seno de las empresas y en el seno de las sociedades. El cuarto principio rector era la promoción de la responsabilidad y la rendición de cuentas, porque al final las tecnologías de inteligencia artificial permiten realizar tareas específicas. Ahora bien, es cierto que incumbe a las partes interesadas el velar porque éstas sean utilizadas siempre en condiciones apropiadas y muy importante, por personas debidamente formadas. A nadie en su sano juicio le debería de entrar en la cabeza que demos la cualificación necesaria a un operario que va a utilizar, ya que estoy en el Colegio de Ingenieros de Obras Públicas, una máquina de movimiento de tierras y no demos la cualificación necesaria a una persona, a un operario que va a emplear una herramienta de inteligencia artificial. Importante, vivimos en el siglo XXI, quinto principio rector, garantizar la inclusividad y la equidad. La inclusividad requiere que la inteligencia artificial aplicada a la salud sea concebida de manera que aliente la utilización y el acceso equitativos en la mayor medida posible para todos los trabajadores, con independencia de la edad, del sexo, del género, de la raza, del origen étnico. Y por último, siempre se ha de hacer una promoción de la inteligencia artificial, de una inteligencia artificial que tenga capacidad de respuesta y que sea sostenible. Según la Organización Mundial de la Salud, estos 6 principios deberían de orientar la labor futura en el ámbito de la inteligencia artificial, muy particularmente en el ámbito
de la salud laboral para respaldar los esfuerzos encaminados a garantizar que todas las posibilidades que la inteligencia artificial ofrece sean beneficiosas para todas y todos las trabajadoras y los trabajadores. Por último, en los últimos años la revolución, voy a ir terminando ya, que han supuesto los avances tecnológicos junto con la rápida globalización han transformado el mundo laboral para muchas personas en todos los rincones del planeta. Estos cambios han traído consigo nuevas oportunidades de trabajo, pero también los efectos, lo decíamos al principio, que producen en la seguridad y salud en el trabajo han originado nuevos riesgos o riesgos que a lo mejor creíamos que teníamos controlados y resulta que no tenemos como tal. En la actualidad resulta bastante evidente que el trabajo ocupa una parte fundamental de la vida de millones de personas en el mundo y que la mayor parte de las personas pasa más horas al cabo del día o incluso de la semana en sus respectivos lugares de trabajo que en sus hogares o fuera de ellos, disfrutando de su tiempo libre, con sus amigos, con su familia, y por ello, pues son los que más expuestos, los trabajadores los que más expuestos están a sufrir los nuevos riesgos generados por las características cambiantes del trabajo. Los perfiles de edad de la fuerza de trabajo también están cambiando. En la Universitat Oberta de Cataluña celebramos el año pasado una jornada en Madrid sobre precisamente la inversión de la pirámide generacional en el ámbito productivo. Los perfiles de edad están cambiando. El equilibrio de género, por fortuna, también está cambiando. Y estos cambios en las características del empleo han creado riesgos manifiestos que o anteriormente, como decía antes, no existían, o anteriormente eran menos destacados, o anteriormente eran menos evidentes. Así, bajo esta perspectiva, el Observatorio Europeo de Riesgos estableció la definición del concepto de los nuevos riesgos o riesgos emergentes en seguridad y salud en el trabajo como cualquier riesgo que va en aumento, entendiendo como nuevo aquel que no existía anteriormente y está causado por nuevos procesos, nuevas tecnologías, nuevos tipos de lugares de trabajo, cambios sociales o cambios organizativos. Es decir, se trata de un problema persistente que pasa a considerarse como un riesgo debido a un cambio en las percepciones sociales, ¿vale? O bien porque un nuevo conocimiento científico pues ha dado lugar a que una cuestión no novedosa pase a identificarse como riesgo, ¿vale? Es decir, el término nuevo significa que el riesgo no existía antes porque está causado por procesos que antes no existían y eso es lo que hace que pudiera ser un factor conocido, pero ahora se considera riesgo debido a los nuevos conocimientos que se tienen o al nuevo empleo masivo de esa nueva tecnología. Y luego está el concepto de emergente, que por emergente el observatorio entiende que aumenta el número de factores, del número de factores de riesgo que dan lugar al mismo. Entiende el observatorio que la exposición al factor de riesgo que da lugar, al factor de peligro que da lugar al riesgo aumenta, es decir, se produce un incremento del nivel de exposición y del número de personas expuestas, y el efecto del factor del riesgo sobre la salud de los trabajadores empeora. Es decir, se incrementa la gravedad de los efectos sobre la salud y el número de personas afectadas. ¿Vale? En términos generales, la identificación de nuevos riesgos o riesgos emergentes se caracteriza por la detección temprana de señales o indicadores procedentes de datos e información obtenidos a partir de la investigación y de los programas de vigilancia. Sea como fuere, los nuevos riesgos emergentes los clasificamos en tres grandes grupos. Un primer grupo que es el de los riesgos físicos, que también podemos llamar riesgos ergonómicos o de afección física corporal al trabajador. Un segundo grupo que son los riesgos psicosociales. Los riesgos psicosociales hacen alusión a la parte
inmaterial, por así decirlo, del trabajador. Aquí es sobre todo donde podría entrar de lleno la inteligencia artificial, porque los cambios técnicos u organizativos en el mundo laboral, junto con los cambios socioeconómicos, demográficos, han dado lugar a la aparición de los denominados riesgos psicosociales emergentes que tienen consecuencias sobre la salud de la población debido a que pueden provocar, y de hecho provocan, un mayor estrés laboral, repercutiendo negativamente en la salud de los trabajadores. Aquí entraría todo el empleo de las tecnologías de la información y de la comunicación que anteriormente comentábamos. Cuestiones como el síndrome FOMO, la sensación de perderse algo, ese trastorno producido porque se tiene la necesidad de estar conectado continuamente, o por ejemplo también la nomofobia, ¿vale? El miedo irracional, que yo estoy seguro de que si sondeara entre los que nos están escuchando, me encontraría que hay más de un caso y más de dos de nomofobia, miedo irracional a salir de casa sin el teléfono móvil. ¿Cuántos de los que me están escuchando no habrán vuelto a casa porque se han dado cuenta de que no tenían el teléfono móvil consigo? Y lo que es peor aún, igual hasta lo han hecho en un día en el que no trabajaban. Y por último, bueno, pues tendríamos un último grupo que sería el cajón desastre, el de otros riesgos que no son ni físicos ni psicosociales, pero que sí que entrarían dentro de ese grupo de nuevos riesgos emergentes. ¿Qué relación tiene todo esto con la inteligencia artificial? Pues como herramienta que es, indudablemente, la inteligencia artificial puede constituir una fuente de riesgo, y como innovadora y reciente que es, la inteligencia artificial y cada vez más de uso generalizado, la inteligencia artificial puede ser también una fuente de riesgos emergentes. La implementación de la inteligencia artificial en el entorno laboral es innegable que tiene sus ventajas, pero es innegable también que introduce riesgos que difieren significativamente de los riesgos convencionales que nos habíamos encontrado hasta ahora. Yo a mis alumnos del máster es una de las cuestiones en las que más les insisto. Pensar que la inmensa mayoría de los puestos de trabajo que habrá dentro de 20 años hoy no existen. Y por tanto, los riesgos que tendrán esos nuevos puestos de trabajo que dentro de 20 años existirán, hoy no los conocemos. Hay que prepararse para ello. Evidentemente, los riesgos inherentes a la inteligencia artificial son de naturaleza tanto física como psicosocial, como otro tipo de riesgos. Cuando nosotros hablamos de riesgos físicos inherentes a la inteligencia artificial, estamos, por ejemplo, hablando de la utilización de brazos robóticos en la manufactura, que evidentemente esos brazos robóticos pueden mejorar la eficiencia, pero esos brazos robóticos también conllevan riesgos de accidentes si no se gestionan adecuadamente las interacciones, que son la mayor causa de accidentes, entre personas y máquinas, ¿vale? Ha habido hace relativamente poco un caso muy ilustrativo en una fábrica de automóviles donde un robot colaborativo mal programado causó lesiones a varios trabajadores cercanos. En segundo lugar estarían los riesgos psicosociales, la introducción de sistemas de inteligencia artificial como algoritmos de gestión de rendimiento, lo hemos comentado ya antes, puede abocar a la deshumanización del trabajo y obviamente eso tener su efecto no deseado sobre el estrés de los trabajadores o en forma de estrés entre los trabajadores. Por ejemplo, hace relativamente poco yo he conocido un caso de un sistema de inteligencia artificial que los trabajadores desconocían, pero fueron descubriendo que monitoreaba constantemente el rendimiento de los empleados, de manera que, en base a la información que esa herramienta daba, la empresa establecía los objetivos de los trabajadores. Como era tal cantidad de información la que tenía e involuntariamente eso estaba generando más presión sobre los trabajadores se vieron obligados de forma involuntaria a incrementar la productividad. ¿El resultado cuál fue? Que llegó un momento en el que se establecieron objetivos inalcanzables con los consiguientes efectos de ansiedad y sensación de vigilancia constante por parte de los trabajadores. Y dentro de los otros riesgos, quiero hacer una mención especial a la dependencia de la automatización, porque una dependencia excesiva de sistemas automatizados puede llevar, y ya hay experiencias que así lo demuestran, a una falta de habilidades críticas en situaciones imprevistas. El mejor ejemplo, que seguro que muchos de los que me están escuchando lo conocen, en el sector aeronáutico, la sobredependencia de los pilotos automáticos en aviación civil
ha planteado y está planteando preocupaciones muy serias sobre la capacidad de los pilotos actuales para tomar el control manual de una aeronave en situaciones de emergencia. Con esto tampoco quiero quitar el miedo a que la gente vuele. Con todo, y vamos terminando, dijimos antes que para conocer si un riesgo laboral es emergente hay que atender a la definición dada por el Observatorio Europeo de Riesgo, de la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. Solo quiero dejar fundamentalmente dos ideas. Una primera idea es que la inteligencia artificial ofrece la posibilidad de introducir avances innovadores y ahí hablo desde mi propia experiencia, apasionantes en el lugar de trabajo, gracias a la creciente disponibilidad de datos y macrodatos y a la capacidad de usar algoritmos para el tratamiento de esos datos, lo que puede dar lugar, y ya está dando lugar, a cambios generalizados y muy profundos en nuestra forma de trabajar. Y eso, obviamente, puede ser muy beneficioso para la mejora continua de los procesos de trabajo y, por tanto, tener su efecto sobre la seguridad y salud de los trabajadores. Pero, evidentemente, la inteligencia artificial plantea importantes cuestiones éticas y legales, como la privacidad, el monitoreo, la discriminación algorítmica, la seguridad del empleo. Comentaba antes August, la inteligencia artificial es una expresión que yo he oído utilizar mucho. ¿La inteligencia artificial me puede quitar el puesto de trabajo? Yo particularmente creo que no, que ninguno de los que me está escuchando va a perder el puesto de trabajo por culpa de la inteligencia artificial. Ahora bien, ahora bien, ahora bien, sí es cierto que es un tren que está pasando por delante nuestra en la estación y que los que no nos subamos a él, sí que puede que perdamos nuestro puesto de trabajo en detrimento de otras personas que tengan un mejor conocimiento y una mayor capacidad de empleo de las herramientas de inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha demostrado que puede, y ya termino, afectar muy positivamente a la mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la automatización de tareas, mediante eh, el control de las actividades peligrosas, mediante todas las ventajas que hemos visto al principio, pero también puede introducir nuevos riesgos, ¿vale? Si se utiliza adecuadamente, puede ahorrarnos mucho trabajo y puede garantizar una protección más eficaz de la seguridad y salud de los trabajadores. Pero también es verdad que indebidamente utilizada puede llevar a la discriminación en el lugar de trabajo y a que determinados derechos básicos de los trabajadores se vean vulnerados. Sea como fuere, la incorporación de la inteligencia artificial en el mundo laboral es un fenómeno irreversible, fascinante, que ofrece tanto oportunidades como desafíos. ¿Dónde está la clave? Y esto es opinión personal mía. La clave reside en una gestión equilibrada, donde se maximizan los beneficios de la tecnología porque es una gran oportunidad de mejora, pero al mismo tiempo se garantice la preservación de los derechos y del bienestar de los trabajadores. Y con esto, por mi parte, es todo. Gracias a todas y a todos los que me han acompañado a lo largo de estos minutos y quedo a vuestra disposición de cara a cualquier duda, pregunta, comentario que pueda surgir. Por el momento, Rubén, nadie ha trasladado ninguna pregunta a través del chat. Ya. Damos un minuto. Si nadie quiere hacer una pregunta, pues despediremos, ¿no? La sesión. Mira, sí, sí, ha entrado Carmen. Déjame ver. ¿Qué está en el chat? Sí, 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 te han puesto señalar un comentario y pregunta. Vale, uno de los mayores problemas de la inteligencia artificial del que
Alertaban algunos de sus creadores, como Hinton, es la falta de normativa para regular su uso y controlar sus posibles efectos negativos para la sociedad. Precisamente el profesor Todolí, en la investigación que anteriormente aludía, la Universidad de Valencia, cuando hizo la primera de sus publicaciones al respecto, una de las cosas sobre las que llamaba o las que clamaba era por la necesidad de una normativa regulatoria cuanto antes. Dice, podemos suponer que la ley de prevención no será una excepción. Existen en la actualidad criterios técnicos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo u otros organismos públicos competentes sobre el uso laboral de la inteligencia artificial. Bueno, hace relativamente poco el Instituto ha publicado una guía ya sobre el empleo de inteligencia artificial, que es muy interesante y que desde aquí recomiendo. En lo que se refiere a, podemos suponer que la ley de prevención no será una excepción. Estamos viviendo un momento particularmente interesante al respecto, interesante e incierto al mismo tiempo, si se me permite. ¿Por qué? Pues porque llevamos varios meses oyendo hablar de una reforma de la ley de prevención. Se especula con que va a ser una reforma de gran calado, pero actualmente no tenemos nada. A mí me han llegado diversos borradores diferentes, de fuentes diversas, pero oficialmente, pues hasta que no tengamos nueva ley o reforma efectiva de la ley aprobada y publicada en el BOE, pues todo lo que digamos es incierto, pero qué duda cabe que esa reforma, si nace para actualizar la normativa preventiva, la norma básica de prevención de riesgos laborales, pues tendrá que tener en cuenta estas nuevas tecnologías de las que estábamos hablando antes. ¿Vale? No sé si hay alguna cosa más. Leyendo el chat, por favor. Ah, perdón. Vale. Eh, sí, más abajo hay más cosas, disculparme. Hay mucha ansiedad por la inteligencia artificial. Eh, sí. No sé si es una pregunta o es una afirmación, pero me sumo. Hay mucha ansiedad por la inteligencia artificial. Desde un lado y desde el otro, ¿eh? Desde un lado, ya he dicho antes que tiene tantos amigos como enemigos, si cabe. ¿Cómo se pueden mitigar los riesgos de una dependencia excesiva en sistemas de inteligencia artificial para la toma de decisiones críticas en seguridad, especialmente en situaciones donde una falla tecnológica podría tener consecuencias fatales? Pues la clave está claramente en intentar evitar la total deshumanización en la toma de decisiones. Todas las herramientas, lo he comentado, todas no, pero varias herramientas de inteligencia artificial advierten de la posibilidad de cometer errores, ¿vale? Pues al final la inteligencia artificial no pretende ser otra cosa que el empleo de la tecnología para el desarrollo de un procedimiento que es esencialmente humano, que es el razonamiento, el raciocinio. Entonces, si a veces las personas nos equivocamos, ¿por qué no lo van a hacer ellas? Yo creo que el error está no tanto en mitigar los riesgos de una dependencia excesiva, sino que el problema está en crear esa dependencia excesiva. Ese creo que es el problema, creo que es el error. Y que la mejor forma de mitigar los riesgos de una dependencia excesiva, porque entiendo que lo que nos da miedo realmente son las consecuencias perniciosas o peligrosas o lesivas que pueda tener lugar, las que nos pueda abocar esa dependencia excesiva. Entonces, esa dependencia excesiva, la mejor forma de evitar o de intentar aminorar las consecuencias lesivas que puede llegar a tener es precisamente la de intentar que no haya dependencia excesiva. Es decir, que realmente no se produzca, como decía al principio, la deshumanización total del proceso. ¿Vale? Es decir, yo creo que el gran error está en no confundir la inteligencia artificial como una herramienta de apoyo y sí concebirla, que ese es el error, concebirla como una herramienta que me puede hacer el trabajo.
A mí muchas veces me preguntan, ¿qué opinas de que tus estudiantes puedan hacer uso de inteligencia artificial? A mí no me genera la menor preocupación. A mí me genera la preocupación, me genera preocupación el uso de que, el que puedan hacer un uso irresponsable de esa inteligencia artificial. Es decir, no hay gran diferencia entre que copien la respuesta que les pueda dar ChatGPT que copiarla de otro compañero. La práctica es igualmente lesiva. Ahora bien, si la persona formula una consulta a ChatGPT y luego contrasta la información que ChatGPT le da, verifica que lo que ChatGPT le está diciendo es acorde con lo que se le está preguntando. Es capaz de emitir un juicio crítico sobre la opinión que ChatGPT da. Me parece que es una herramienta estupenda, una herramienta de ayuda. ¿Qué es lo que me parece mal? Lo que me parece mal es que se permita que ChatGPT realice el trabajo. Dice Andrés, ¿hasta dónde está regulado el empleo de la inteligencia artificial? Andrés, no es algo exclusivo de la inteligencia artificial. El problema es que la legislación muchas veces va por detrás de los avances tecnológicos. Ese es el gran problema. Entonces, la regulación de momento es escasa para todo el desarrollo tecnológico que la inteligencia artificial ha traído consigo. Dice, ¿quién recolecta, almacena y utiliza los datos generados por IoT, por el Internet de las cosas? Por ejemplo, sensores de ritmo cardíaco, cámaras en los cascos, se puede recolectar mucha información sensible. Y tanto que sí, y tanto que sí, se puede recolectar mucha información sensible, por eso he hecho esa alusión al uso responsable y a la ética y al respeto de los derechos fundamentales, de la protección de datos, del derecho a la intimidad y demás. Y hay que contrastar, según dices, lo que nos aporte la IA. ¿Puede no ser fiable en algún caso? Sí, sí. Bien, puedo hablar con el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas y que la siguiente charla sea malas pasadas que nos ha jugado la inteligencia artificial. Y a mí personalmente ya me ha jugado 3 y una de ellas bastante gorda. Como nos fiemos solo de la inteligencia artificial, puede que sí que tengamos problemas. Insisto, Andrés, la mayor parte de las herramientas de inteligencia artificial te advierten cuando te dan una solución a un problema que tú planteas, de que esa solución puede contener fallos. ¿Vale? Entonces, vuelvo a insistir, no se trata de que nos haga el trabajo, se trata de que nos ayude a hacerlo para que nosotros podamos hacerlo mejor. ¿Vale? Creo que no hay ninguna pregunta más. No sé si por otra vía puede haber llegado alguna. No, que yo sepa, ¿no? Carmen, ¿tienes alguna? No, no, eso es todo. Vale, pues nada, solo decir como siempre que muchísimas gracias a todos los que se conectaron y que no nos olvidemos que como técnicos en prevención de riesgos laborales tenemos que ver que vienen momentos de cambio y que la tecnología ha llegado no como una amenaza, sino como una aliada poderosa. Pero para ellos, para todo ello, debemos formarnos en competencias digitales, tanto las competencias digitales básicas como las avanzadas, porque el arroyo que puede venir por la falta del conocimiento de las herramientas es lo que sí que realmente puede poner en peligro nuestra profesión y que la salud no es solo un requisito legal, es un compromiso con la vida. Muchísimas gracias Rubén, August, Carmen y a la Junta de Gobierno, a la Junta del Colegio de Ingenieros de Obras Públicas por aprobar y hacer posible la coordinación de esta gran charla y sobre todo a los colegiados y las colegiadas que hoy han estado aquí presentes, activos, interesados por el tema. Y por qué no, Rubén, te invitamos, porque esta es tu casa, a que sigamos desarrollando charlas de interés común vinculados tanto con la inteligencia artificial como con la prevención y con cualquier otro tema que ustedes tengan bajo vuestro control y que la universidad para la que tú trabajas y con la que tenemos convenio pueda ofrecer aspecto positivo para nuestros colegiados y colegiadas. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias a vosotros. Muchas Muchas gracias. gracias.